Que la paz de Dios sea con ustedes, digan amén. Dígalo con algo de fuego en esa boca, no sé, es algo que nos habilitó para acceder al cielo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea sobre su vida, diga amén. Hermano querido, gócese cuando escuche la palabra gracia, porque gracias a ella estamos como estamos y vamos para donde vamos. Gracias a la gracia libre de desgracias. Es un honor, un privilegio estar esta noche con ustedes. Me contenta muchísimo, como decía Pastor Frank, venimos de Venezuela, vamos a estar, 27 días y contando, porque ya llevamos una semana acá, en la República Dominicana, y siempre es una bendición estar acá. Pero volvemos al lugar donde Dios está por hacer grandes cosas, para verlo desde primera fila, estar allí y ser parte de los protagonistas, créame lo que le estoy diciendo porque es en serio. ¿Qué le puedo decir? Para mí es un privilegio, me acompaña mi bella esposa, aquella morocha bella que está allá, le digo morocha porque así le dicen en Argentina, las de los rulos. Y me acompaña mis suegros y la pastora Keila, que está por allá. Yo creo que ya el pastor la presentó hace poco. Es un privilegio de verdad poder servirles hoy. Pero ¿qué le parece si vamos a la palabra? Usted vino para acá a escuchar palabra de Dios. Acompáñeme por favor al libro de Filipenses, capítulo 2. Reciban por favor un cordial saludo de mis pastores, Freddy Arelis de Dávila, de la ciudad de Caracas. Si tiene la Biblia, por favor, úsela. No espere que se lo pongan en la pantalla es para los nuevos, para los que no tienen Biblia. Usted trate de adiestrarse en ella. Porque hay algo bien interesante con los cristianos, hermano. No sé si a usted le ha pasado, si usted lo ha visto. Pero los testigos de Jehová le van a tocar la puerta y no le abren la puerta. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de que los volteen como una media. Porque ellos sí saben usar la Biblia y nosotros no nos adiestramos en la Biblia. A veces te decimos un versículo, una cosa y no sabemos, oye, ¿dónde está este tema? Entonces vamos a adiestrarnos en la palabra. La pantalla es para los nuevos, hermanos. Nosotros tenemos que estar ejercitados en esto. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Era Jesús parecido o igual? Están dormidos, Dios mío, Padre. ¿Era Jesús parecido o igual a Dios? Porque Jesús es Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué hizo? Se despojó, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias, Señor, por ser tan fiel con nosotros. En esta hora nos disponemos, Señor, a ser expuestos a tu palabra. Te pedimos que ella pueda causar un antes y un después en nuestras vidas. Que lo que hoy se va a enseñar en este lugar pueda, Señor, causar un impacto en nuestros corazones y podamos salir de aquí transformados, Dios, por tu palabra. Porque solo ella tiene el poder para cambiar las situaciones. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hoy quiero predicarles bajo un tema que titulé Amantes de lo Eterno. Y este tema tiene algo bien curioso, y es que nació el día que alguien murió. Estábamos en casa, mi esposa y yo, y de repente recibimos una noticia. Murió Billy Graham. Ustedes saben quién fue Billy Graham. Uno de los hombres más usados desde la parte evangelística. Después de los apóstoles, es uno de los hombres que entran en el listado de los hombres que Dios más ha usado. Y Billy Graham, cuando me llega la noticia de que muere, yo empiezo a ver cosas sobre él. Sabes que la gente empieza a publicar imágenes para hacer memoria de este ser, de esta persona y esto y aquello. Pero vi una que me llamó poderosamente la atención con una frase que él dijo. Dijo, mi hogar está en el cielo. Estoy en este mundo de paseo. Mi hogar está en el cielo y solo estoy en este mundo de paso. Mi hogar está en el cielo y en este mundo solo soy un turista. Y sabes, me pregunto yo, ¿qué hace que hombres como estos puedan mantener sus convicciones a tal punto
de morir dando un buen testimonio siempre de la fe que predicaron. Personas como él, que siempre dejaron bien en alto el nombre del Señor Jesús y el Evangelio. Hombres que realmente expusieron su vida para que el Evangelio y Cristo fuesen glorificados. ¿Qué hace que ellos puedan mantener una vida no perfecta, pero tan correcta? ¿Qué hace que esto sea posible? Y cuando llegó a este pensamiento, yo entendí. Y yo dije, claro, es poner la mirada en lo eterno. Es poner la mirada en esas cosas que no son temporales. Es poner la mirada en esas cosas que no son efímeras. Esto hace que nosotros como creyentes podamos tener fundamentos sólidos y que sin importar lo que se venga en nuestro caminar como cristianos, nosotros podamos mantenernos firmes porque nuestra perspectiva apunta hacia un final glorioso que es la eternidad. Esto me llamó mucho la atención, pero entonces quise desarrollar un mensaje con respecto a eso y se me vino este título de Amantes de lo Eterno. Y por eso les leo Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, una carta escrita por el apóstol Pablo. Dice, haya pues en ustedes esto que hubo también en Cristo Jesús. Y sabes, considero yo que esta es una de las cosas más desafiantes que yo he leído en la Biblia. No sé si usted puede entender lo que yo le estoy diciendo en este momento, pero el apóstol Pablo nos está diciendo, haya pues en ustedes lo mismo que en Cristo. Y eso es un desafío. Eso no es tan fácil como decir amén. Eso no es tan fácil como cualquier cosa. Haya pues en ustedes esto que hubo también en Cristo. ¿Y qué hubo en Cristo? Lo leímos hace un momento. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¡Wow! 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 Hermano querido, Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Y si eso no te maravilla, no sé qué puede hacerlo. Porque sabes, es Dios diciendo, ser Dios no me es lo suficientemente importante si se trata de alcanzarlos a ellos. Si tengo que escoger entre alcanzarlos a ellos y ser Dios, no lo considero como algo tan importante como para no despojarme de él. ¿Sabes? La palabra forma, morfos, implica idéntico aún en su esencia. Porque como tú y yo entendemos, cristianos al fin, Cristo era Dios. Todos creemos acá que Cristo era Dios, ¿verdad? Pues Cristo habla de sí mismo, describiéndose en la Escritura, en el Apocalipsis, como el alfa, el omega, el principio y el fin. Jesús es eterno. Y yo quiero que hoy estudiemos sobre 3 casos o 3 puntos en los que a los que Jesús tuvo que renunciar para poder convertirse en nuestro Redentor. Porque Cristo es nuestro ejemplo de eternidad y de la importancia que ello tiene. Si no, el texto más conocido del Evangelio, de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que obtenga la eternidad. Mire lo que dice acá. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sí mismo. Ahora le pregunto algo. Si Cristo es Dios, Él está en el lugar más alto, ¿sí o no? Pues lo primero a lo que Cristo tuvo que de lo que Cristo tuvo que despojarse fue de su posición. Posición alta, sublime, posición de autoridad. Y sabes, nosotros los seres humanos estamos empeñados en perseguir posición. Si hay algo que nos complace, que nos hace sentir realizados, es alcanzar una posición en este mundo. Que la gente nos reconozca, que la gente vea que ciertamente hemos alcanzado grandes cosas. Y es por eso que este mensaje es importante para nosotros, porque nosotros necesitamos entender que no es la posición que obtengamos en este mundo, sino lo que está al final de este mundo. Es allí donde Cristo nos modela un ejemplo. Si Cristo era Dios, Cristo no tenía por qué someterse al Padre, pero Él viene como hijo para someterse al Padre y modelarle a los que iban a ser hijos la puerta que se iba a abrir para que nosotros supiéramos cómo se tenía que caminar como hijo de Dios. Y es allí donde tú ves a Cristo adoptando la posición más baja, la posición de siervo,
de uperete, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir a Cristo como servidor. Uperete, un negro esclavo que rema en una embarcación griega. Es allí donde el Rey de Gloria, el que está en lo más alto y lo más sublime, ahora se presenta ante nosotros como un servidor más. Es allí donde vemos lo que Él dice por su propia boca. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué hoy en el cristianismo encontramos tanto problema con este punto en específico? ¿Por qué estamos tan aferrados a lo temporal? ¿Por qué estamos tan aferrados a nuestras propias metas, dejando a un lado las metas que Dios nos ha entregado? Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien para Dios. Pero ¿alguna vez le has preguntado a Dios si lo que estás haciendo está de acuerdo con el plan de Dios? Me acuerdo mi pastor, mi profesor, director del seminario, a donde estudié en Venezuela. Él me comentaba en un caso de un pastor que tenía 20 y algo de años sirviendo. Y el hombre dice que siempre resaltaba el tiempo que él tenía en el ministerio, hasta que un día, orando al Señor, le decía: Señor, tú sabes que tengo tantos años sirviéndote. Y el Señor le respondió: tienes tantos años estorbándome. Porque hasta ahí todo lo estaba haciendo con sus fuerzas. Porque hasta ahí todo lo estaba haciendo sin dirección. Tienes tantos años estorbándome. Y si eso no te impacta, hermano, créeme que lo que logres alcanzar en este mundo, si no lo haces bajo la dirección de Dios, no valdrá de nada. Yo entiendo la importancia de un título. Yo tengo un título. Yo entiendo la importancia de ser profesionales. Yo lo soy. Yo entiendo la importancia de trazarse metas y trabajar por ellas. Yo lo hago. Pero si hay algo que es prioridad, es servir. Y si hay algo que mucha gente no quiere, es servir. Pero el que no vive para servir no sirve para vivir. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Entonces, Cristo, estando en posición alta y sublime, siendo toda autoridad, a quien reconoce todos los ángeles, todas las potestades, todos los principados, Él ocupa un lugar de siervo. Dice: prepárenme un cuerpo, envíenme a mí. Es fascinante ver a Cristo desde esa perspectiva. Porque sabemos que Cristo es nuestro Redentor, pero lo que implicó para Él convertirse en el Redentor, muchas veces lo ignoramos. Hay un segundo punto, que Cristo, a lo que Cristo tuvo que despojarse, o de lo que Cristo tuvo que despojarse para poder convertirse en el glorioso Redentor al que tú levantas manos santas hoy. Y es a su reino. Él estaba en lo más alto, en lo más preciado. No existe una posición más alta que Dios. Él era el Mesías prometido, Rey de reyes, Señor de señores. Sin embargo, acabamos de leer en Filipenses que Él a todo eso renunció. Y su función en la tierra fue caminar como un cordero que se preparaba para el matadero. Dios preparándose para ser sacrificado. Y sabes, es allí donde tú y yo quisiéramos obtener el reconocimiento de un rey. Hoy en día todavía en nuestro siglo XXI hay algunos países que funcionan bajo reinado. Y hay algunas diferencias entre reino y república. Entre ellas, un reino se mueve en base a decretos. Y una república se mueve en base a democracia. Votos, el pueblo escoge, entre comillas. Pero ¿sabes algo? Cuando se trata de reino, el rey decide por el pueblo. Lo que el rey considera que es correcto, eso se hace. Porque es lo que el rey diga. Es allí donde vemos al rey diciendo: cambiaré mi corona por una de espinas. Mis vestiduras que llenan el templo, según Isaías, por una vestidura común que me será quitada en el momento de mi sacrificio. Ver a Cristo como lo que Él es realmente, como lo que Él hizo realmente por nosotros, cambiará nuestra perspectiva de la vida. Y dejaremos de ser amantes de lo temporal para pasar a ser amantes de lo eterno. Yo siento que Dios demanda de nosotros eso, porque muchos de nosotros de repente logramos algunas cosas en esta vida y encontramos que nos reconozcan por lo que somos y decimos, obtenemos un reconocimiento.
Y la gente de repente llega y tú eres el jefe. Y llegó el jefe y abre la puerta. Y a ti eso te levanta el ánimo, porque tú has logrado algo en la vida. Pero cuando tú estés en la posición de reconocimiento más alta, nunca se te olvide que el más alto bajó hasta lo más bajo. Solo por alcanzar a otros. Solo por manifestar el amor del Padre. De tal manera nos amó el Padre, que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Hermano, ver a Cristo desde esta perspectiva te va a ayudar a vivir una verdadera vida como cristiano. Porque hay cristianos clasistas, hermano. Yo los he visto. Hay cristianos que serían incapaces de meterse al barrio más peligroso de su país. Yo los he visto. He convivido con ellos. Hay lugares donde el cristianismo de servicio no existe. El cristianismo de yo me humillo. Hace poco conocí a una mujer, juez de la República, con una posición, con un nivel financiero terrible. Usted tenía que ver a esa hermana en la iglesia, llevándole el agua al predicador, pasando no sé cómo le dicen acá, el suape, al baño, atendiéndonos. Y yo decía, oye, bien la hermanita, hasta que hablé un día con ella y me dice, no, yo soy juez de la República. Ah, ok. De eso se trata. Porque él fue humilde. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. La humildad, la sencillez. Un pastor, profesor del seminario, me dijo un día, Ronnie, porque después que yo lo escuché predicar, tenía un nivel, ese hombre predicando, que yo dije, yo no sé predicar. Yo salí del devocional con un dolor de cabeza. Yo decía, Dios mío, qué nivel para hablar de escatología el hombre. Yo no sé predicar. Y alguien se fue, evangélicos al fin chismosos, fueron y le dijeron al profesor, profe, ¿sabe que Ronnie dice que él no sabe predicar después que lo escuchó predicar? Y él es un hombre que está en eminencia en el país. Es una posición militar alta. Y el hombre me espera el día siguiente en el comedor para desayunar. Y me dice, ¿me puedo sentar a tu lado? Un tipo que ha orado por los presidentes de la República. Un tipo que sale en televisión. Un tipo... Y me dice, ¿me puedo sentar a tu lado? Sí, profe, ¿cómo no? Me dice, ¿cómo es eso que tú no sabes predicar? Yo tengo 20 y algo de años enseñando escatología. Por eso me ves tan diestro. Tú sí sabes predicar. No te dejes intimidar. Sé sencillo. La sencillez es lo que hace la diferencia. Y sabe, yo entendí que es verdad. Él me dijo, la sencillez es lo que marca a las personas. Y nosotros no estamos aquí para demostrar cuánto sabemos, sino para marcar la vida de las personas. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo inspiraba. Cristo era fascinante. ¿Usted se imagina estando en los tiempos de Cristo? ¿No te provocaría estar detrás de Él? Yo creo que yo no lo hubiese soltado. Yo soy fastidioso con mis profesores. No me quiero imaginar con Cristo. A mí me ofrecieron dar clases de teología en el seminario de mi iglesia. Y yo dije, no estoy preparado. Porque siento que si me consigo un alumno como yo, no estoy preparado para responderle todo lo que pregunta. ¿En serio? Huyendo de mí mismo. Debería ser un mensaje que se llama así, ¿verdad? Hermano querido, Cristo nos modeló lo que es la renuncia a la gloria a cambio de ti, a cambio de mí. Cristo es la evidencia de lo que es humildad y a veces nosotros nos creemos algo. ¿Quién somos? Sería la pregunta. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo temporal en vez de enfocarnos en lo eterno? ¿Qué pasa en nosotros a veces que nos volvemos esclavos de un sistema consumista, de apariencias? Y Dios exigiendo de nosotros sencillez, humildad, dispuestos a marcar la vida de otros. Para eso fuimos ungidos. Nadie de los que están aquí sentados fue ungido para congregarse. Congregarse es parte de la vida del creyente. Tú fuiste ungido para marcar la vida de alguien más. Y tenemos al modelo a seguir, Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Haya pues en ti, Frank. Haya en ti, Hamilton. Haya en ti, Daniel. Haya en ti lo mismo que hubo en él. Es una demanda exigente. Es un desafío al creyente. No somos creyentes porque nos congregamos, hermanos. Somos creyentes si reflejamos a Cristo. Y lo que nos está pidiendo la palabra es: ¡hey, refléjalo! Demuestra que le sigues. Porque aun cuando quieras hacer silencio, la gente notará el denuedo con el que hablas. Y dirá: estos han estado con él. Según Hechos capítulo 4. Hermano, por favor, renunciemos a todo lo que nos puede estar separando de reflejar a Jesús. Convirtámonos en gente que mantiene su mirada en lo eterno. Por favor, quiero que me acompañe a 2 de Corintios. Venga, por favor, a este pasaje. Porque ya leímos lo que dice Pablo. Vamos a ver qué más opina Pablo. 2 de Corintios 4, 18, por favor. 2 de Corintios 4, 18. Dice lo siguiente la palabra de Dios en 2 de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué razón? Pregúntale al versículo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo te está diciendo: epa, haya en ti lo que hubo en Cristo, que renunció al eterno por nosotros, lo temporal. Haya en ustedes el sentir de entrega, de humillación que hubo en Cristo. Y ahora nos dice acá, en la carta a los Corintios, nos dice: mantengamos la mirada en lo eterno y no en las cosas temporales. Porque las cosas naturales que se ven pasan, pero lo que no se ve es eterno. No le cree a Pablo. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a Pedro. Vámonos a 1 de Pedro 5:10. Ya que no le creyó a Pablo, pues vamos a afirmar a ver si Pedro pensaba lo mismo. Porque puede que se contradigan, ¿verdad? De repente no era el mismo Cristo. Vamos a ver. 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Ok. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. ¿A su gloria? ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna. Hay algo más valioso que lo que tú puedas hacer y que lo que tú puedas lograr. Hay algo que Él logró y Él te llama ya a su gloria eterna. Mire qué más dice: que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero como usted no le cree ni a Pablo, ni le cree a Pedro, preguntémosle a Juan. ¿Le parece? Sí, usted no tiene problema con leer la Biblia, usted es evangélico, usted la lee todos los días, yo creo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tiene? Y el mundo pasa. Y sus deseos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y todo lo que tú puedas desear en él. Pero el que se enfoque en hacer la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuántos creen en la eternidad? ¿Estamos dispuestos a ser humillados? Palabra enemiga del cristiano. ¿Estamos dispuestos de verdad a renunciar a todo lo que tengamos que renunciar para hacer la voluntad del Padre? ¿Usted sabe cuánta gente está sirviéndole a Dios sin conocer a Dios? Hermano, necesitamos enfocarnos en lo eterno.
mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven un día tendrán un fin, pero las que no se ven son eternas. Cristo renunció a su posición, a su reino. A algo más renunció Cristo, a su gloria. Hermano, ¿cómo usted va a decir que Cristo renunció a su gloria? No, pues es que si Cristo no renunció a su gloria, no hay nada de maravilloso en su sacrificio. Si Cristo no renunció a su poder, a su reino y a su gloria, no hay nada de extraordinario en el camino al Calvario. Un hombre más, un muerto más. Pero Cristo renunció a su gloria al punto de que antes de partir, Él ora diciendo: Padre, de los que me diste ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Ahora devuélveme aquella gloria que estuve contigo desde el principio. Es Cristo mismo renunciando a su posición de gloria, a su estatus de gloria, a su maravilla y gloria, para darnos la victoria a nosotros. Hermano, nosotros quisiéramos recibir gloria. Si hay algo que nos encanta a los seres humanos, es ser reconocidos y exaltados. Sabroso cuando tú llegas a una iglesia y llegó el pastor, llegó el ministro, llegó el ungido. Pero ¿sabes qué es tremendo? Cuando llegas a una comunidad pobre o llegas a un lugar donde todo el mundo tiene plata, porque a veces nada más hablamos de lo que es evangelizar al pobre, pero qué difícil es evangelizar al que tiene plata. Sí, tiene todo. ¿Por dónde te le metes? Decía un hombre: nosotros hemos preparado un evangelio para pobres. No sabríamos cómo presentarle el evangelio a los que tienen todo. Y es tremendo. Hermano querido, renunció a su posición de gloria para poder darnos acceso a su gloria. Cristo es maravilloso. Su amor no se compara. Lo que Él hizo, nadie más podría hacerlo. Él es irreemplazable. Solo Él podía lograrlo. Solo a Él le pertenece la victoria. Solo a Él le pertenece la gloria. Pero viene un cuarto y último punto para que usted pueda ir a ver Netflix. No ven Netflix aquí en esta iglesia. Qué bueno, pastor. Está prohibido Netflix aquí. Fuera. Cristo renunció a la eternidad. ¿Qué estás diciendo, Rodney? Cristo es Dios y Dios es eterno. Eso es verdad. Yo no he dicho que no. Pero Cristo murió por tus pecados, ¿sí o no? Murió por tus pecados. Bien. Cristo dice a través del profeta Isaías, que estaba profetizando evidentemente: he aquí, envíenme a mí. Pedro dice que ellos profetizaban y hablaban de lo que no entendían, según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciando lo que vendría. Isaías 53, los padecimientos del siervo de Jehová. Subirá cuán renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Desechado, varón de dolores. Nosotros le veremos, mas no le estimamos. Ciertamente herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La carga de nuestros pecados fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero finaliza la profecía diciendo: y cuando haya puesto su vida, wow. Y cuando haya puesto su vida por el pecado de muchos, verá linaje y quedará satisfecho. Hermano, ver a Cristo como Dios dispuesto a interrumpir su eternidad por alcanzarnos a nosotros, eso hace que Cristo sea digno de gloria. Y cuando tú vas al libro de Apocalipsis en el capítulo 5, tú te das cuenta que hay un lío con el sello, que nadie puede abrir el libro ni destapar los sellos, pero de repente una multitud llega y dice: hey, calma, Él es digno, porque Él nos redimió de todo lenguaje, tribu, pueblo y nación de la tierra. Su sacrificio es lo que lo convierte en digno.
Cristo, Dios. Decía un amigo mío, tú estás loco, muchacho, estás diciendo que Dios se murió. No, Dios no está muerto. Yo no he dicho eso. Pero Cristo experimentó la muerte. A lo que se le llama en teología el silencio del Padre. Cristo diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre está viendo sobre el cuerpo de alguien de su misma esencia, de alguien de su misma eternidad, de alguien de su misma gloria, de alguien de su mismo reino, de alguien de su misma posición, el pecado y la maldición del ser humano. Y se le llama el silencio de Dios. El Padre no intervino. Era necesario eso. Usted conoce la historia. Cristo murió, ¿sí o no? Le buscaron una tumba, se la sembraron por allá, lo enterraron. Pero tengo una buena noticia. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese el nombre de quién es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Ver a Cristo como el que se humilló, ver a Cristo como el que se despojó, ver a Cristo como el que no estimó lo más valioso como algo lo suficientemente valioso como para alcanzarte a ti. Tengo que escoger entre mi eternidad, tengo que escoger entre mi gloria, tengo que escoger entre mi posición, tengo que escoger entre mi reino y redimirlos. Escojo redimirlos. ¡Wow! Escojo rescatarlos. Escojo limpiarlos del pecado que los asedia. Escojo arrebatarlos del infierno y traerlos al reino de mi Padre. Yo escojo eso en lugar de posición, en lugar de reino, en lugar de gloria. Los escojo a ellos. Y es allí donde me enamoro de Él. Es allí donde levanto mis manos y me pierdo en adoración, porque Él lo hizo por todos los que estamos hoy acá. Y dice literalmente la Escritura, Él está satisfecho. Hermano, Cristo es hermoso. Y si Él se despojó de todo, ¿cuánto más tú y yo debemos despojarnos de todo? Ya basta de ser tan terrenales. Ya basta de ser tan naturales. Ya basta de ignorar lo eterno. Hay gente que no está dispuesta a morir. Pablo dice, yo lo entiendo ahora y estoy crucificado con Él. Por eso lo que viene contra mí en la carne lo venzo, porque tengo clara la fe que siento hacia el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Por eso ahora Pablo, entendiendo esto, te dice, para mí el vivir es Cristo y morir mi ganancia. Lo eterno. Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés, dice, Moisés siendo ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia lo próximo. Me mantengo firme con la mirada puesta en la meta. Porque este mundo no es lo suficientemente delicioso como para cambiarlo por la eternidad. Jamás. Necesitamos enfocarnos en lo eterno. Necesitamos que lo eterno sea nuestro estandarte, nuestra meta, nuestro mayor objetivo. El día que eso suceda, la iglesia va a volver a ser la que trastorna al mundo. La iglesia va a empezar a causar avivamientos poderosos, hazañas increíbles. La iglesia va a volver a darse a conocer como usted sabe, los del camino, aquellos que hicieron grandes cosas para Dios porque tenían puesta su mirada al final de todo esto. Y finalizo el sermón de la siguiente manera. Al tercer día, la tumba no pudo retenerlo. Al tercer día, la piedra se removió. Al tercer día, la tierra tembló. Al tercer día, fueron a ungir el cuerpo. Pero al tercer día, un ángel apareció diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha recuperado su gloria? ¿Por qué buscas entre los muertos al que ha recuperado su posición?
¿Por qué buscas entre los comunes al que ha recuperado su reino? ¿Por qué buscas entre los mortales al que es inmortal y vive para siempre? Hermano querido, Cristo resucitó y Él es la garantía de mi eternidad. Renunciemos a lo pasajero y mantengamos nuestra mirada en lo eterno. Póngase en pie, por favor. Si los músicos me pueden acompañar. Un par ahí de los músicos. Posición, reino, gloria y eternidad. Para darte posición, reino, gloria y eternidad. ¿Sabes lo que es que la Biblia diga se hizo maldición para heredarnos la bendición? ¿Sabes lo que implica se hizo maldición siendo quien bendice al mundo? ¿Sabes lo que implica se hizo un negro esclavo que rema para darte posición de hijo? Aquí. ¿Sabes lo que implica renunciar a todo para heredarte todo? Para poder decir con autoridad: y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Pero no se nos olvide un pasaje: y me seréis testigos. La palabra testigos es la palabra mártir. Y Él nunca nos ocultó que íbamos a padecer, ¿verdad que no? Nunca nos ocultó que íbamos a sufrir. Lo que sí nos garantizó es que Él había vencido al mundo. Hermano, desconéctese estos 5 minutos de la persona que esté a su lado y adore al Eterno, a Jesús, a su Salvador, mediante el cual todos nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y hemos sido llamados a la eternidad, mediante el cual hemos sido reconciliados y más nunca veremos muerte, porque la muerte en su contexto bíblico es un estado sin la presencia de Dios, y nosotros estamos siendo llamados a un estado eterno junto a su presencia. Enfoquémonos en lo eterno y no en lo pasajero. Levanta tus manos al cielo.